Arrancamos el tercero de los vídeos del tema 7. En este caso vamos a hablar de la pintura y vamos a destacar algunos de los artistas más importantes que ha tenido Sevilla en este conocido como siglo de oro de la pintura sevillana. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay que decir de la pintura que la Iglesia sigue siendo el principal de los mecenas al que encargado de ordenar, mandar los cuadros que los pintores iban a realizar, seguido por reyes y nobles, y esto va a condicionar la temática de los lienzos que vamos a encontrar en este periodo. El hecho de que empiece a aparecer un nuevo mecenazgo basado en seglares nos permite ver cómo aparecen bodegones, naturalezas muertas y mucha influencia de la mitología clásica, que se verán refrendados y aparecerán en las pinturas que vamos a ver a continuación. Vamos a encontrar en el siglo XVI, en el barroco, dos grandes tendencias. En el siglo XVII, el naturalismo tenebrista, marcado por la idea del contraluz, y el realismo idealizado, en el que destacará la luminosidad y la belleza idealizada. Bueno, aquí os presento dos imágenes para que veáis cómo se puede marcar y cómo se pueden entender esos dos modelos. El primero, el contraluz, ese tenebrismo basado en el cuadro que tenéis aquí de la mujer barbuda, realizado por José de Ribera. José de Ribera es un pintor valenciano, conocido como el Spagnoletto, y que trabajó mucho en Italia. El segundo de los cuadros que tenemos, pues bueno, es la Venus del Espejo de Velázquez, en el que vemos ese concepto más luminoso del realismo. El primero de los personajes que vamos a tratar en esta clase será Francisco de Zurbarán. Como veis, es coetáneo de Velázquez, contemporáneo y amigo personal. Zurbarán va a destacar por la pintura religiosa, y es que su taller fue uno de los más prolíficos a la hora de trabajar en Sevilla. Deciros también que fue un artista de la Contrarreforma. ¿Vale? Después del Concilio de Trento, Zurbarán va a ser de los que mejor va a asumir las nuevas tendencias pictóricas y las pondrá en marcha. Y aunque hemos dicho que es un artista de la Contrarreforma, no podemos olvidar ese trabajo no religioso que es muy importante y del que hablaremos también. Bueno, dentro de la pintura religiosa van a destacar, y están en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, las obras que realiza para los monjes cartujos. Se puede decir, complicado cuando tienes que definir las obras de mayor valor en un museo, que estas obras son las más importantes o las más valiosas del Museo Sevillano, o una de las más valiosas del Museo, la Pinacoteca Sevillana. El primero de los cuadros que tenemos es el de San Hugo en el refectorio de la Cartuja de Grenoble, en la cual vemos cómo San Hugo pues, está siendo recibido por los nobles, por los monjes en el refectorio, el lugar donde van a disponerse a comer, y el milagro que realiza San Hugo, que es por el que aparece esta imagen, es un milagro en el que San Hugo transformó la carne que veis en los platos, la transformó en ceniza, puesto que la visita de San Hugo tuvo lugar un viernes de Cuaresma. ¿De acuerdo? Y en recuerdo a ese milagro, pues se realizó para el convento de la Cartuja, probablemente sevillana, se realiza también. Otro de los cuadros de la Virgen es el de la Virgen de los Cartujos. Como veis, está basada en un concepto de vírgenes protectoras que ya veníamos viendo desde el siglo XVI con la Virgen de Alejo Fernández, la Virgen de los Navegantes, que tenéis aquí en la parte inferior del cuadro. ¿Vale? Esta imagen se puede encontrar en el Alcázar de Sevilla, ¿vale? Y aquí aparecen pues, personajes como Cristóbal Colón o Elcano, Magallanes y los indígenas americanos, muy importantes, los indígenas americanos, lo cual la Virgen protege también a esos indios americanos. Con esa misma idea, la Virgen en el cuadro de los Cartujos, en el cuadro de la Virgen de los Cartujos, es protectora de las ideas y también de la orden cartuja, ¿vale? Por eso aparecen protegidos por su manto. Quizás el grupo más completo de imágenes religiosas que vamos a encontrar son el de las Santas Vírgenes, que es un grupo de muchas pinturas en las cuales Zurbarán va a retratar las imágenes de distintas santas mártires a lo largo de su vida. Una de las que podemos destacar, tenemos aquí dos, que serían Santa Polonia y Santa Águeda. Bueno, son imágenes en las que se esconde la brutalidad
de los martirios. Si es que en el caso de Santa Polonia, como veis aquí, vemos una pinza en la que en el fondo de la pinza lo que aparece es un pequeño pinturita blanca, ¿no? Eso es un diente y es que a Santa Polonia se le martirizó arrancándole los dientes de la boca. En el caso de Santa Águeda, bueno, pues el martirio también se ve muy matizado, a Santa Águeda se le cortan los pechos, ¿vale? Y bueno, ahí vemos cómo los pechos aparecen en una bandeja, igual que en otros casos podemos ver los ojos de Santa Lucía, ¿no? Pues esos serían algunos de esos grupos de esas santas que vamos a ver, bastantes más en el ciclo pictórico. Dentro de la pintura profana tenemos los 12 trabajos de Hércules que se pueden encontrar en el Museo de Bellas Artes, el Museo del Prado en Madrid. Aquí tenemos sería el trabajo contra la hidra del Hermes y aquí pues tenéis con Cancerbero, la pelea con Cancerbero, que era el perro que defendía las puertas del infierno. Aparte de esta temática profana, vamos a ver la aparición de los bodegones, en los cuales vemos un contraluz muy fuerte, una luz en ambos casos, una luz lateral, en la que vemos en este primero un bodegón con naranjas y limones y en este segundo pues con vasijas y con platos. Hora de hablar de quizás la persona más importante en el barroco sevillano. Desde luego, junto a Murillo, en Sevilla por lo menos, junto a Velázquez es la gran figura del barroco español, si me permite ese comentario. Es un naturalismo tardío en el que se va a marcar mucho la sensibilidad de sus obras. Es creador de iconografías como El Buen Pastor y matizaciones y una nueva definición sobre la Inmaculada que ya fue creada por Francisco de Pacheco, el maestro de Velázquez, ¿vale? Una persona central en la Escuela Sevillana de Pintura con multitudes de discípulos y con seguidores que llevaron su influencia hasta el siglo XVIII. En Sevilla se hablaba que había multitud de cuadros realizados a lo Murillo. Esos murillescos, que serían pintores como Domingo Martínez o Alonso Miguel de Tobar, por mencionaros un par de ellos, pues van a seguir esa estela de Murillo hasta bien entrado el siglo XVIII. Es el pintor español más internacional en ese periodo, ¿vale? Velázquez era ultra conocido, pero el más internacional, pues podemos decir que fue Murillo. Condicionado por la clientela, el grueso de sus obras es religioso, pero también hay que decir que realizó maravillosas pinturas de género. Aquí tenéis la conocida como Inmaculada de los Venerables o Inmaculada de Schult, del mariscal Schult, que hablaremos más adelante, porque bueno, fue un mariscal francés que saqueó multitud de obras de Murillo y otros grandes autores de este periodo durante el tiempo de la dominación francesa de Sevilla. En este caso vemos a la Inmaculada con los nuevos colores, que serían el azul y el blanco, símbolos de la pureza, siendo cargadas por los ángeles. Aquí tenemos quizá uno de los cuadros más interesantes, que es el Niño Jesús dando de beber a San Juan. Sería como un juego de devolución, ¿no? Podemos decir que la primera, ya sabemos que San Juan Bautista fue el encargado de bautizar a Jesús, a su primo, y vemos como aquí se está dando como el juego a la inversa, ¿no? En esta imagen. Es Jesús el que está dando de beber en una venera, en una concha, a su primo, perdón, Juan. Esta para mí es una de las obras más interesantes, tanto por el modo en que representa ese concepto de la ternura, uh, de la candidez infantil y porque es un cuadro curioso, esta Sagrada Familia del Pajarito, porque coloca en este caso a San José en el centro. Normalmente es la Virgen la que es encargada de sujetar o de cuidar o de velar de Jesús y en este caso quien está velando por su hijo es San José. La imagen está cargada de simbolismo y podríamos decir que en un primer momento podríamos entender que esta imagen es un juego inocente en el que Jesús tiene un pájaro en la mano y ese pájaro se lo está enseñando a ese perro. Como veis también, la imagen de Jesús no es casual, es una imagen de un Jesús gordito, achuchable, que lo que hacía era remover lo más íntimo, el candor más íntimo, el amor a la infancia y a esos niños bellos, ¿vale?
El cuadro es muy complejo porque el ave, el pájaro que tiene el niño en la mano, Jesús, es el jilguero, el goldfinch en inglés. Un jilguero en iconografía es un pájaro que va a representar la muerte. Entonces, si os dais cuenta, Jesús tiene el pájaro bien agarrado en la mano y como símbolo triunfante lo tiene sujeto y en posición levantada como símbolo de victoria, más allá de ese juego de jugar con el pájaro que podría estar haciendo con ese perrillo que está ahí bien concentrado, pendiente de que al niño se le escape. También, como veis, es un cuadro de escena de vida diaria. Tenemos los aperos de trabajo, la mesa, el banco de trabajo del carpintero de San José y cómo pues María está hilando, está haciendo hilo con esa rueca de fondo. Dentro de los cuadros de género destacaremos también estos dos, que son los niños comiendo melón y uva y la abuela o la madre despiojando, quitando los piojitos a su nieto o a su hijo. Son cuadros que lo que hacen es identificar de una forma muy impactante lo que sería la realidad sevillana del siglo XVII, esa época de hambre, de miseria, de pobreza extrema. Y además lo hace de una forma muy sutil, porque lo que hace es mostrar la belleza del instante, escondiendo de una forma muy clara, no lo oculta, la miseria continua, ¿vale? Si os dais cuenta, por ejemplo, en el cuadro de los niños comiendo melón y uva, que es este que tenéis aquí, pues tenemos a un par de pícaros que acaban de robar esta cesta de fruta y vemos como la cesta está rota y la han robado pues para conseguir alimentarse, algo que podría ser, digamos, casi milagroso. La mirada pícara y la mirada cómplice entre los dos es muy fuerte y lo que hace también es mostrar esa belleza del instante de esos dos niños que en ese momento pues están calmados o calmando, mejor dicho, su hambre. La pobreza de los dos se ve muy marcada y se ve muy descarada en las ropas, en la ausencia de zapatos, en la suciedad de sus pies, en cómo las ropas son rotas y grandes y, y es eso, juega con la calma del instante en una imagen muy oscura que lo que hace es presentar en un primer plano pues la belleza, ¿no? de la pobreza, la belleza del instante en el que esos pobres pues tienen una solución. El cuadro de este lado, de la abuela despiojando al nieto, es, si queréis, mucho más cruento, puesto que vemos en un primer plano un niño con la boca llena, agarrando con mucha fuerza. Si os dais cuenta, la posición en la que sujeta el pan no es una posición de juego, es una posición de defensa. Y a ese perrillo que con mucha hambre lo que pretende es comer algo de pan. Si os dais cuenta, el gesto de la mano levantada del niño no es una caricia, es un golpe. Mirad, por lo que vimos en el primer vídeo, ya sabéis que la situación en Sevilla era de miseria en ese periodo, que la gente pobre era terriblemente pobre, ya lo hemos hablado del siglo XVI y hay que mantener esa situación en el siglo XVII. Pensad también que después de la peste negra en 1649 la situación en Sevilla fue aún peor, ¿vale? Y el hambre fue más grave. Personajes como Ambrosio de Spínola, el cardenal Spínola, gastó parte de su fortuna simplemente en comprar pan para darle de comer a la población sevillana, a los más pobres, ¿vale? Entonces pensad que el pan era un bien terriblemente preciado, ¿vale? En este cuadro, además, una de las miserias que más esconde es esa mesa vacía al fondo, en la que lo único que vemos es una jarra de agua. Y vemos también el hambre en el rostro serio y concentrado de la mujer, ya que probablemente todo lo que hay para comer en ese día esté en las manos del niño, ese mendrugo de pan. Bueno, pues estamos ante sin duda el que es mi cuadro favorito. Un cuadro que está marcado por la dulzura y la violencia. Dulzura porque se ve reflejada en este detalle. Voy a hacer una cosa. Voy a desaparecer un momento porque quiero que veáis este cuadro en su completa belleza. Como veis,
tenemos la imagen de Santo Tomás, ese santo que tenemos aquí bien representado, dándole limosna a este pobre cojo, con un niño probablemente con tiña aquí detrás y bueno, ejerciendo de ese santo que es bueno, limosnero que va entregando y ayudando a los demás. Pero Murillo quiso regalarnos el que para mí es el detalle más tierno, más inocente, más brutal de la pintura sevillana. Y es ese detalle que está aquí inmerso en este lateral inferior del cuadro, en el que un niño con una inocencia desmedida se acerca a su madre después de haber recibido su limosna. El niño mira a la madre con las monedas en la mano como el que tuviera un tesoro que solamente puede ser valorado desde la inocencia de la infancia. Eso de tengo un dinero, como dicen mis hijos, cuando Alejandro cuando era pequeño, o mi hija Elena, cuando vienen a enseñarme que alguien le ha dado 2, 3, 5 céntimos. Los rostros y el juego de rostros entre madre e hijo, el juego de miradas entre la madre y el hijo es brutal. Desde la inocencia absoluta de quien se siente poderoso y millonario porque tiene unas cuantas monedas de plata en la mano, y desde la serena templanza, la sonrisa triste de quien sabe que es un momento de belleza que puede durar un suspiro, porque las monedas que tiene el niño en la mano le garantiza la comida de hoy, pero no le garantiza la comida de mañana. Este para mí es ese detalle es quizás el más impactante, ya os he dicho, de la pintura sevillana, y durante años he querido huir del pobre Santo Tomás de Villanueva, porque la forma que tenía de castigar que tuviese tanto protagonismo en el cuadro, que quizás por eso para mí es tan especial, porque Murillo esconde en un huequecito a esa madre de ese juego, esa relación íntima entre madre e hija, pues madre e hijo, pues hoy lo he querido aprender para que sepáis quién es. Bueno, comentaros una cosa muy curiosa. Se ha hablado a lo largo de la historia de los piques entre Murillo, Valdés Leal y otros pintores, pero la realidad es que el barroco sevillano funcionó bastante bien. Por supuesto que había piques, no dudo que no, y que cada cual tratase de ganar su vida como buenamente pudiese. Artistas como Murillo, Herrera el Mozo, Valdés Leal, Sebastián Llano, entre otros, el 1 de enero de 1660 deciden fundar en lo que era la Casa Lonja, en lo que era la Casa de la Contratación, en lo que hoy es el Archivo de Indre, la primera escuela para la enseñanza de las bellas artes, ¿vale? Y esta escuela tuvo una duración de 100 años, ¿vale? Funcionó hasta finales de unos 50 años, hasta finales del siglo XVII. Posteriormente se crearon otras escuelas de bellas artes, como la que tenemos hoy en Sevilla, que es la que ordenó la construcción de esta placa, que es la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Simplemente para que contáis y sepáis esta situación dentro de los pintores de la escuela sevillana. Ya os he hablado de Murillo, me toca hablar quizás del antagonista de Murillo, que sería Juan de Valdés Leal. Tiene una cosa muy curiosa que son pinturas con un acabado muy diferente. Hay auténticas genialidades y hay cosas que están como sin rematar. ¿Vale? Es conocido como el pintor de los muertos por los temas que pudo elegir y los temas que le encomendaron. Y tiene ese contrapunto brutal, por eso digo que es la némesis, el antagónico de la pintura blanda, de la pintura tierna de Murillo. Quizás las dos obras más impactantes de Valdés Leal se encuentren en el Hospital de la Caridad y son estas dos que vamos a ver ahora. Inictu Oculi. Inictu Oculi significa en un abrir y cerrar de ojo en este tiempo. ¿Qué quiere decir en este tiempo? En este Inicti Oculi, la muerte que tenemos representada con este gran esqueleto, pues está apagando una llama, que es la llama de la vida. Y en ese segundo es el tiempo que pasamos de la vida a la muerte. Y lo que pasa
Y lo que pasa es que se habla también de ese poder igualatorio de la muerte. ¿Por qué? Porque a la muerte le da igual que seas rico, que seas pobre, que seas el papa, que seas un humilde sirviente, que seas un espadachín, que seas el rey. Puedes ser quien seas, que al final te vas a morir. El segundo cuadro de estas postrimerías de Valdés Leal, que se encuentran en el Hospital de la Caridad, es este: Finis Gloria Mundi, el final de la gloria terrena, si queréis, de la gloria terrena. En este cuadro lo que deja muy claro Valdés Leal, o lo que deja, si queréis, muy claro Miguel de Mañara, que es el ideólogo de toda la serie de pinturas de la Caridad, por mano de Valdés Leal, es ese concepto. No me importa quién eres, sino cómo eres. Nos coloca esta pintura en una cripta, y en esta cripta lo que vemos en un primer plano es ese obispo, al que además no se corta Valdés Leal en detalles, y le coloca gusanos y le coloca una cucaracha en la tiara, y un montón de gusanos por aquí perfectamente preparados, que lo que están haciendo es, pues bueno, disfrutar de una fiesta, de un festín, de una gran comilona. Junto al obispo aparece un noble de la Orden de Calatrava, probablemente no lo podáis ver porque estoy yo delante, y después aparecen otros personajes en la cripta, como este osario, esta colección de huesos, pero lo importante son dos cosas. Primero, el búho. El búho es un anunciador de la muerte, y al igual que está haciendo la muerte en este otro cuadro, lo que está haciendo es mirarnos de frente. Cuando un personaje en pintura te mira de frente, lo que quiere es que tú seas partícipe de la pintura, que tú entiendas que esto te puede pasar a ti, o tú entiendas que tú eres parte de la acción que está aconteciendo en el cuadro. El último elemento que aparece en la imagen es el de la balanza. Si os dais cuenta, aparece la mano de Jesús, porque tiene el estigma de los clavos, sujetando una balanza en la que vemos el ni más y el ni menos, los 7 pecados capitales y las 7 virtudes. ¿Con esto qué está haciendo Miguel de Mañara por mano de Valdés Leal? Pues está diciéndote: no me importa quién eres, sé que te vas a morir, lo importante es cómo te has comportado en tu vida. Si os dais cuenta, en esta balanza, el ni menos pesa un poquito más, la balanza de las obras buenas pesa un poquito más que la de las obras malas. Eso significa, pues, que esa persona, por poco, ha alcanzado la salvación. Pero hablemos de una pintura un poco más blanca, ¿vale? Que Valdés Leal, yo sé que es un personaje muy complicado, apasionante. Yo creo que os podría decir que esos dos cuadros pueden ser para mí mis dos obras favoritas. Y además, en un momento tan curioso como el que estamos viviendo y por el que yo estoy haciendo estas clases, un momento en el que te obligan a mirar a la muerte de frente. Porque la sociedad del siglo XX y del siglo XXI, de la que somos descendientes, ha decidido mirar a la muerte de espalda. Y cuando se ve de frente mirando a la muerte, la vida es muy diferente. ¿De acuerdo? Y centrémonos en Velázquez, quizá la gran figura, el pintor del rey de Felipe IV, la gran figura de la pintura sevillana. Muchos maestros de la historia del arte colocan a Velázquez en la escuela madrileña, porque fue pintor del rey, pero su gran periodo de formación lo tuvo junto a Pacheco, aquí en Sevilla. Bueno, pues es hora de hablar. Pacheco, ya os he dicho que es el maestro de Velázquez, y lo primero que va a hacer Velázquez es pintar Inmaculadas Concepciones, que era el gran tema. Como pasaba con Murillo, de Murillo podríamos haber puesto muchas Inmaculadas Concepción. En la primera etapa de Velázquez tenemos alguna que otra. Y aquí tenéis la Inmaculada de la Mediana. Junto a ella, el modelo de Francisco Pacheco, pintor del manierismo sevillano, que no hemos visto, un personaje súper interesante y con un poder en la ciudad fuera de lo común. Muy interesante el conocimiento de este personaje, ¿vale? Os lo dejo en vuestras manos. El segundo cuadro que os voy a colocar es una Epifanía, porque es un cuadro muy curioso, porque es un cuadro de familia. Mirad, en la Epifanía lo que se representa es, bueno, pues el momento en el que los Reyes Magos, Melchor, que tenéis aquí en un segundo plano, Gaspar y Baltasar, van a visitar al niño Jesús.
Mirad, este cuadro tiene varias historias. La primera es la de mi humilde desconocimiento absoluto. Cuando yo empezaba a estudiar, recuerdo que cuando yo empezaba a dar clases, recuerdo que yo ya daba clases en aula de mayores y un día en clase bromeaba, un día a las 4 de la tarde de un día de mayo, bromeaba con mis alumnos, en este caso de la ciudad de Marchena, diciendo que el niño Jesús estaba como muy tieso, estaba muy recto. Y bromeaba que no sabía por qué Velázquez le había pintado así. Una señora muy mayor me paró y me dijo: Rafa, ¿cómo se nota que eres joven y que estás empezando en esto? Cuando yo era niña, mi madre protegía la espalda de mis hermanos pequeños de la misma manera. Vendaba muy fuerte el cuerpo para que el neonato no sufriera del cuello. Aprendí y desde entonces siempre reconoceré y agradeceré aquellas palabras porque me regalaron un conocimiento que no viene en los libros. El segundo sí viene en los libros. Si os dais cuenta, tenemos aquí la pintura y he utilizado el retrato de Francisco de Pacheco y un retrato de Juana, que es la esposa, Juana Pacheco, esposa de Velázquez y hija de Francisco Pacheco. ¿Vale? ¿Por qué lo he utilizado? Pues para que veáis cómo Velázquez en sus pinturas utilizaba retratos de personas cercanas. Hay investigadores que han querido ver en el rostro de Melchor, han querido ver a un ya más mayor Francisco Pacheco, y lo que es indudable es el parecido entre la Virgen y, eh, y Juana Pacheco, su esposa. De hecho, esta imagen se parece mucho a esta imagen de niñez de la primera infancia de Velázquez y podemos decir que es la misma persona. Aparecen estas dos pinturas, pero podemos verlas en alguna más, como la imposición de la casulla de San Ildefonso, ¿vale? Si tenemos aquí a la madre y tenemos aquí al suegro, dicen que este es su hermano, uno de los hermanos de Velázquez, y que por supuesto esta imagen del niño Jesús es la de su hijo. Eso lo he leído en algún sitio y me resulta súper interesante. Bueno, contaros que Velázquez es el pintor del cuadro dentro del cuadro. Si os dais cuenta, este cuadro que estamos viendo a continuación se llama Cristo en casa de Marta y María. Pero la escena principal que tenemos es la de dos mujeres, una mujer mayor y una mujer joven, que lo que están es, muy probablemente, no lo sé, pero pueden estar preparando un alioli para cocinar este pescado o para poner una salsa a este pescado que tenemos aquí. Cristo, Marta y María quedan en esta ventana, si queréis, a la que abre el cuadro de estas dos personas, de estas dos mujeres que están aprendiendo. Este concepto del cuadro dentro del cuadro lo va a utilizar Velázquez en multitud de ocasiones. ¿Vale? Otro de los grandes cuadros en los que vamos a tener un tema muy popular es este de la vieja friendo huevos, en el que volvemos a ver escenas como un bodegón, si queréis, en el que vemos el almirez, la cebolla y los elementos que está la mujer utilizando para cocinar. Hay quien cuenta, quien sabe de estas cosas de verdad, que esta mujer debió ser ciega, porque si os dais cuenta, su mirada está completamente perdida. Y ante el único elemento que es este niño que tenéis aquí delante, no hay ningún tipo de relación visual. Es nombrado pintor de corte y marcha a la corte, marcha a Madrid. Allí va a pintar no solo a este guapo Felipe IV, sino que va a pintar a otros miembros de la corte. Deciros que Felipe IV fue el gran coleccionista de España y que si hoy el Museo del Prado es la primera pinacoteca del mundo, es gracias a él. Puedo decir, sin miedo a ser injusto, que como rey fue regular, como coleccionista fue muy bueno. Trabajar para el rey le permite utilizar una serie de temas nuevos, como son los temas mitológicos. Y aquí os presento el primero, la fragua de Vulcano. Mirad, este cuadro es muy divertido porque se puede considerar que este cuadro es una de las piezas de un cómic. Como veis, Vulcano está trabajando en su fragua y la mitología dice que Vulcano estaba casado con Venus.
fue obligada a casarse con Venus por Zeus o por Júpiter, como queráis, cuando Venus rechazó las insinuaciones, por decirlo de una forma cuidadosa, las insinuaciones de Júpiter. Bueno, pues aquí tenemos un momento en el que Vulcano está recibiendo una noticia, y es que Apolo ha venido a decirle que en este momento, mientras ellos están preparando en la fragua unas armaduras y armas probablemente para Marte, no lo sé, Marte está pues teniendo un desliz, una relación extramatrimonial con su mujer, con Venus. Es muy curioso este rostro de sorpresa absoluta, la cara de enfado, el momento de congelación que vive el cuadro, ¿eh? Ante semejante noticia. Mirad, como el arte no es mentiroso, si queréis buscar otros cuadros como Venus, Marte, podéis poner en Google Venus, Marte y Vulcano y veréis la continuación de la historia, para que veáis que no os miento. Otro gran clásico de la mitología, el triunfo de Baco. Bueno, pues este cuadro, que es conocido como el de los borrachos, lo que representa simplemente es el triunfo de una borrachera, de una mala noche de fiesta. Cuadro impresionante, el cuadro de las lanzas. Uno de los que tenéis aquí presentados es el general Ambrosio de Spínola. El apellido de Spínola ya lo hemos visto varias veces en clase, es descendiente de genoveses que habían llegado a Sevilla en el siglo XVI y había conseguido un poder muy fuerte. Este cuadro es muy interesante porque presenta dos realidades: la rendición de Breda, el orgullo de victoria por parte de los generales, que tenéis aquí, todos representados, y a este mirándonos orgulloso por la victoria de los tercios de Flandes, y la realidad de los tercios de Flandes, que se ve reflejada en dos puntos. El primero, el fondo, donde seguimos viendo un campo de batalla, donde seguimos viendo cómo la guerra continúa. Y este, que quizás es el más impactante de todos, este soldado, este miembro de los tercios de Flandes, viendo el drama de la guerra en realidad, porque lo que veían los nobles poco se parecía a la realidad de los tercios, que era dramática, ¿vale? También se dedicó a pintar personajes como Calabacilla o el Niño de Vallecas, en los que vamos a ver enfermedades físicas, pero también enfermedades mentales. Como veis, el Niño de Vallecas parece un niño con síndrome de Down y el Calabacilla era un esquizofrénico de la corte, era un personaje curioso de la corte. Dentro de las pinturas de corte, la imagen de Cristo crucificado, bajo mi punto de vista, más impactante de la historia del arte, en la que vemos un claroscuro muy fuerte escondiendo la mitad del rostro muerto de Jesús por el cabello y con un gran golpe de luz en el cuerpo. Y el segundo, un personaje que parece un poco bufo, un poco como de burlón, que es Marte. Pensad que España llevaba viviendo durante mucho tiempo una guerra que se llamó la Guerra de los 100 años. Si se llama la Guerra de los 100 años es porque duró 100 años. A mí me gusta pensar que este cuadro es como una especie de crítica a la política de guerra de los Austria y nos muestra un Marte desarmado, que ya es curioso, con rostro y con piel ya mayor, no es un hombre joven, y que dista mucho, está muy alejado de lo que sería la imagen ideal del dios Marte. Para mi gusto, este es uno de los cuadros más hermosos de la historia del arte y es considerado uno de los primeros desnudos. En este cuadro de la Venus del espejo lo que vemos es pura sensualidad. Un rostro desnudo, una imagen muy bella, en la que lo que nos deja es una imagen en reflejo que no está clara. Podríamos volver hacia las pinturas que ya hemos visto, donde Velázquez jugaba con la pintura de su esposa, y podríamos pensar que volvería a ser en este rostro difuminado el rostro de su mujer. Pero lo que sí es seguro es que Venus es la diosa del amor y que en este caso podemos encontrar cada cual a nuestra Venus en este rostro, estoy convencido, que voluntariamente desfigurado para que en dos ojos
una nariz, una boca y un pelo entre cobrizo, castaño y negro, podamos encontrar a esa persona que es la Venus de cada uno. Retratos de corte. Aquí tenemos al rey Felipe IV, guapísimo, y a la reina Margarita con ese traje que, si tenéis la oportunidad de ir a Madrid y ver el Museo del Traje, descubriréis que era un maravilloso potro de tortura por las deformaciones que provocaban en el cuerpo de la mujer. Y por último, el cuadro de las Meninas, un cuadro que es único. Un cuadro en el que lo que se representa es el mundo desde los ojos de los reyes que se ven reflejados aquí al fondo. No es la primera vez que se utiliza un espejo para marcar el espacio y para cerrar si queréis, la tercera dimensión, que sería la dimensión que sería la que ocuparía el espectador, en este caso nosotros. Es el retrato de los retratos, puesto que, si os dais cuenta, aquí tenéis todos los personajes que aparecen en la pintura. La infanta Margarita, tenemos aquí a Isabel de Velasco, a María Agustina Sarmiento de Sotomayor, Mari Bárbola, tenemos aquí también con el número 5 a Nicolás Pertusato, el número 6 para una de las damas de compañía, Marcela de Ulloa. Este es el único que se nos escapa, hay algunos que sí lo tienen localizado, que es el guardadamas, el octavo, que es este señor que parece que se está escapando, don José Nieto Velázquez, el 9, por supuesto, Velázquez, el 10, el rey Felipe IV, y la número 11, la infanta Mariana, la reina Mariana, que es la esposa del rey. Con esto cerramos la pintura barroca sevillana, esperando que este tema os haya gustado, y ya saltamos próximamente al tema 8. Nos vemos pronto.